Bueno, buenas noches, ¿cómo están? A ver, en estas últimas clases hemos estado revisando las distintas conceptualizaciones y formas de ver la democracia y los gobiernos democráticos. Lo hemos visto desde el lado del pluralismo con Dahl. Después lo hemos visto creo que vieron Schumpeter, que vieron una democracia elitista, una democracia concebida con las mismas reglas y lógicas del mercado, es decir, un mercado político. Y hoy vamos a incursionar con Friedrich Hayek en una visión de la democracia liberal. Es decir, con Hayek vamos a ver cuáles son los elementos que los liberales argumentan respecto de lo que debe ser un gobierno democrático. En primer lugar, vamos a consignar que Hayek fue polifacético. Fue economista, fue jurista, fue filósofo, nació en Austria en 1889 y como verán ustedes fue longevo porque falleció en 1992 atravesando distintos periodos y distintos ciclos de la vida política de Europa y obviamente de América. El libro al que nos vamos a referir es un libro eminentemente y fundamentalmente un libro de la ciencia política, ¿verdad? Porque él venía escribiendo sobre economía y además él y Keynes eran los economistas que ocupaban en ese momento el centro de los debates en torno a las consecuencias y a la forma de superar la crisis del 29. Por lo tanto, él escribía sosteniendo un debate con Keynes en el plano de lo económico. Por lo tanto, este libro es un libro fundamentalmente, como yo les digo, de ciencia política y no de economía, aunque no fue rápidamente reconocido por el mainstream de la ciencia política. Bien, ¿en qué contexto escribe este libro? Porque también eso es muy importante cuando analizamos un autor, ver cuál es el mundo que está viviendo y cómo reflexiona acerca de la organización de ese mundo. Veamos, ese contexto histórico viene, digamos, definido por este combo que ven ustedes en pantallas, ¿verdad? Ustedes están viendo la pantalla, ¿es verdad? Hola, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí, Gloria, se ve bien la pantalla. Bien, porque tenía un problema técnico y lo pude resolver, por eso. Bien, gracias por responderme. Bueno, les decía, este combo de acontecimientos que ustedes verán no son nada triviales, al contrario, la Revolución Rusa de 1917, la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922, la hiperinflación alemana, la crisis del 29, el ascenso de Hitler al poder en 1933, consignemos que Mussolini y Hitler ascendieron al poder, formaron gobierno en forma legítima, como producto de elecciones. Luego que se instalaron en el poder, obviamente, bueno, se resistieron a abandonarlo y aquello que empezó siendo un gobierno de origen democrático terminó instalándose como un totalitarismo en el caso de Hitler y en el caso de Mussolini, digamos que como un autoritarismo, ¿verdad? Bien, entonces, todos estos movimientos que se originaron en este entorno se propusieron abatir la democracia liberal y la economía de mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de Alemania, por ejemplo,
hubieron una secuencia de inestabilidad política de gobiernos que se formaban y caían, se formaban y caían, la Primera República, la Segunda República, y en esa inestabilidad política también se generó inestabilidad económica y malestar económico. Por lo tanto, había un campo fértil para un discurso que cautivara en principio el apoyo de, digamos, de los estamentos o de los círculos industriales que se veían afectados en sus negocios por esa inestabilidad política. Entonces, Hitler supo interpretar ese malestar y en su discurso logró el apoyo de todo ese sector de la sociedad. Por lo tanto, había un desencanto respecto a las promesas de la democracia liberal, que creó el campo fértil para la emergencia de estos gobiernos. Él afirma que pocos han tenido el coraje de reconocer que el ascenso del fascismo y del nazismo no ha sido una reacción contra el socialismo anterior, es la socialdemocracia alemana, que prosperó en Alemania porque Alemania además tenía un fuerte sector de industria vinculada a la metalurgia y a la producción de esa naturaleza, y ese socialismo, dice, no fue una reacción contra el socialismo, sino fue precisamente su consecuencia, y que los conflictos entre la derecha del nacionalsocialismo y la izquierda de los comunistas no han sido, dice, sino luchas entre fracciones internas del propio socialismo, es decir, no logró aquel socialismo predominante tener acuerdos internos que permitieran mantener la institucionalidad democrática. Y esto es analizado en este contexto por Hayek, ¿no? Entonces, cuando escribe el libro, ya, digamos, la suerte de Alemania estaba echada. Ya Alemania estaba, creo que, en las últimas etapas, en la Selva Negra, en las últimas etapas de la guerra, pero ya estaba derrotada. Ya se sabía que Alemania perdía la guerra. Ya estaban en permanente contacto y conversaciones Stalin, estaba Roosevelt y Churchill. Entonces, estaban, digamos, porque el problema ahí no era cuándo iba a terminar la guerra, sino más bien cuál sería el escenario de posguerra, cómo se iba a repartir el poder político en el mundo y cuáles iban a ser los equilibrios, cómo se ordenaría, valga la redundancia, ese nuevo orden mundial. Incluso ya estaban negociados de antemano y pactados de antemano la creación de estos organismos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, ¿verdad? Ahora, frente a este clima de posguerra, ¿cuáles eran las preguntas que había que responder? Y antes de eso, lo importante era señalar cuál era el clima en Inglaterra. Acuérdense que Inglaterra fue de las pioneras en imponer los gobiernos liberales, ¿verdad? El gobierno liberal. El parlamentarismo inglés era un parlamentarismo liberal. Y sin embargo, toda esta situación que generó la Segunda Guerra Mundial, que afectó a los intereses económicos de amplios sectores de la burguesía, empezaron a horadar las bases y la creencia en los postulados y en los principios del liberalismo, y a ganar adhesiones o a inclinar más la balanza o preferencia, decir, bueno, quizá entonces los socialistas no estaban tan errados, quizá entonces el
lugar de que el Estado sea un Estado mínimo, que garantice la paz interior y que garantice la defensa, la defensa de las fronteras, es decir, que garantice la paz y el orden, quizá lo mejor sería también tener un Estado que intervenga y que planifique las cuestiones económicas. Entonces, al escribir su libro, Hayek quiere advertir y adelantarse a todos los problemas que él veía venirse para que no se cometieran los mismos errores que en el pasado. Entonces, tal parece como si existiera, decía él, un rechazo a aprender de las lecciones de la historia. Parecería que hay una forma de proceder, de atrincherarnos en nuestras propias ideas, ideologías y principios, y no reconocer entonces qué nos deja la historia. Y si uno viene un poquito más a este tiempo, con la pandemia, voy a hacer como una especie de paréntesis y una reflexión, ustedes vean y recorran todo lo que se ha dicho en estos últimos tiempos con la pandemia, que debiéramos mirar esto, debiéramos atender el medio ambiente, debiéramos ser menos consumistas, debiéramos. Esperemos a volver a recobrar la normalidad y veamos si realmente aprendimos, de la lección que nos va a dejar la pandemia. Vamos a ver, es decir, para entender lo que plantea Hayek, también tenemos que hacer un análisis en nuestro propio tiempo. Veamos si después de pasar este periodo vamos a ser capaces de tener una conducta de consumo que no afecte al medio ambiente o de tener la conciencia de que en un mundo como el nuestro, que puede producir para alimentar a la humanidad, haya gente que pasa hambre. Bueno, salvando las distancias, es el mismo tipo de reflexión. Bien, entonces, él trata de advertir acerca de los riesgos del camino abandonado. ¿Y cuál es ese camino abandonado? Porque ¿cuál es ese camino abandonado? Él se refiere a ese camino que fue construyendo durante más de 200 años la civilización occidental, desde los griegos hasta esta época en que él escribe. Un camino donde se fue construyendo las bases para el liberalismo. Dice, si a la larga somos hacedores de nuestro propio destino, a corto plazo somos cautivos de las ideas que hemos engendrado. Solo si reconocemos a tiempo el peligro, podemos tener la esperanza de conjugarlo. Está nuevamente alertando en esto, en que miremos lo que nos pasó y evitemos que volvamos a caer en la misma situación. Entonces, dice que nos demoramos en comprender la evolución que ha producido el totalitarismo, porque tal entendimiento pudiese destruir alguna de nuestras más caras ilusiones a las que estamos decididamente aferrados. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros conocimos las consecuencias del totalitarismo, si nosotros analizamos y vemos que esos regímenes totalitarios o autoritarios que se instalaron en Europa y que la hicieron retroceder, si reconocemos cuáles son los factores que llevaron a eso, evitaremos nuevamente caer en nuevos riesgos de derrumbe de la democracia. Y cuando digo ¿cuáles son esos riesgos? Bueno, a ver, la Revolución Francesa fue una revolución liberal, en el sentido más, digamos, puro del término. ¿En qué sentido lo digo? Algunos dicen que fue una revolución burguesa. Sí, es verdad, fue una revolución impulsada por los estamentos burgueses, pero hasta ese momento, digamos, lo que hace la Revolución Francesa es empezar a hacer caer el absolutismo en Europa, y a
y a independizar a la persona de cualquier lazo de vasallaje que lo uniera a otros, a sus amos. Entonces, con la Revolución Francesa aparecen no solamente los derechos políticos, sino también los derechos civiles, y al hombre se lo coloca en el centro del derecho, como titular de derecho. Por lo tanto, se cortan los lazos de dependencia en el sentido más puro de la palabra para hacer de él un individuo que decida. Claro, este es el discurso liberal. El individuo tiene que ser protegido en su libertad y tiene que ser protegido y garantizado su derecho a la propiedad de la vida y a la propiedad material. Por eso el Estado tiene que tener esa función, un Estado mínimo que solo debe intervenir para garantizar el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Perfecto. Entonces, a partir de esta revolución liberal que fue la Revolución Francesa, comienza paulatinamente a instalarse en el mundo europeo una nueva forma de organización política de las sociedades. Esa nueva forma de la organización política de las sociedades pone a la ley como el eje igualador. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento, en el medio del absolutismo, el monarca no estaba sometido a la ley, estaba por arriba de la ley, porque él era la ley, porque él era el poder ejecutivo, él era el que hacía las leyes, él era el que ejecutaba las leyes, él era el que cambiaba las leyes, pero estaba por encima, no se sometía al control de las leyes. Esto, obviamente, es una suerte de despotismo, ¿verdad? Entonces, por eso digo que él hablaba de cómo esto, con esta fase de gobiernos totalitarios autoritarios, hubo un retroceso, hubo una regresión, porque nuevamente encontramos en las sociedades el peligro de ser sojuzgado a los designios y a la voluntad de un líder. Ustedes se acuerdan del Leviatán, ¿verdad? Bueno, el Leviatán es esto, lo que nos plantea Hobbes. Es decir, en el Leviatán el monarca no está sometido a las leyes que él mismo elabora. Es decir, por el pacto de unión, los hombres se unen y conforman la sociedad, por el pacto de sumisión transfieren todo ese poder a un Leviatán, o sea, a un monarca, a un gobernante, a condición de que le garanticen el derecho a la vida. Llévenlo esto al nazismo y bueno, es exactamente lo mismo, es decir, los poderes del líder, o sea, de Hitler, estaban por encima del derecho. Y él era el que hacía el derecho y el que decidía el castigo. Entonces, de todo esto nos advierte y se preocupa de todo esto Hayek. Entonces, frente a este clima de posguerra, ¿cuáles eran las preguntas que teníamos que hacernos? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la planificación centralizada tiene como corolario el totalitarismo político? ¿Por qué una planificación centralizada termina de alguna manera ahogando las libertades, ahogando el derecho del hombre de elegir en qué trabajar, en qué producir, cómo producir? ¿Por qué? Esa sería la gran pregunta. Y esto lo hace a la luz de lo que pasó en Rusia y a la luz de lo que pasó también en Alemania, ¿verdad? Es decir, la economía centralizada, una economía que se había aprobado ya como modelo durante la guerra, la economía de guerra planificada, centralizada, pero que luego en tiempos de paz, si se seguía manteniendo el esquema, es decir, terminaba produciendo el totalitarismo político, la falta de libertad del hombre para decidir, la sujeción del hombre a la voluntad del poder político, y un poder político que le es usurpado a él en tanto en la Revolución Francesa se le había otorgado los derechos civiles y políticos.
También porque, a diferencia de lo que la gente pensaba, las libertades civiles son incompatibles con el colectivismo. Esas eran, digamos, las preguntas que él buscaba, que formulaba y buscaba responder. Y él decía, el problema no está en culpar a los alemanes, sino en determinar cuáles fueron las circunstancias en los años previos, en las décadas previas, que hicieran posible el crecimiento progresivo y la victoria final de este conjunto particular de ideas y las causas de que final de victoria haya encumbrado a elementos tan perversos como lo fue Hitler, como lo fue Mussolini, como lo fue Stalin, es decir, como él decía, habían llegado la humanidad a retroceder en las conquistas de los que habían logrado en el último tiempo, a partir del Renacimiento, con el progreso de la ciencia, con el progreso del conocimiento, porque en realidad, si todos estos avances no se hubieran dado, tampoco hubiera tenido el desarrollo que tuvo, por ejemplo, en Alemania, todo lo que es el desarrollo industrial, ¿verdad? Porque había ya un basamento de conocimiento científico que había avanzado y que luego, en un régimen totalitario, fue sometido a los intereses del poder político y no a los intereses de la sociedad. Entonces, él, vuelvo a decir, pone énfasis en centrarse en las causas de lo que precipitó y en cómo nuestras propias ideas a veces nos impiden ver los peligros que nos rodean. Y eso sigue teniendo vigencia en todo sentido. Dice, él advierte sobre el peligro que conlleva la resistencia a examinar de nuevo y si es necesario a desechar, a desestimar, a tener la honestidad intelectual de darse cuenta de ciertas creencias que hemos tomado como ciertas y que todavía de alguna manera nos permiten depositar en los otros la responsabilidad de lo que ha sucedido, ¿verdad? Bien. Cuando el curso de la civilización toma un giro inesperado, cuando en lugar del progreso continuo que esperábamos, dice, nos vemos amenazados por males que asociábamos con las pasadas edades de barbarie, culpamos naturalmente a cualquiera o a menos a nosotros mismos. Entonces, en el prefacio original del libro del libro El camino de la servidumbre, el propio Hayek advierte que El camino de la servidumbre es un libro de análisis político y no económico, y entonces a lo que nos lleva es a describir cómo funcionan estos mecanismos que hacen que se vaya perdiendo la creencia en las bondades del liberalismo. Y, es decir, si nos metemos en la historia, no es tan descabellado suponer lo que pasó. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese interreno, en ese lapso en que se producen, en que se provocan los avances tecnológicos con la revolución industrial y por lo tanto con la caída del mundo aquel de producción artesanal, acuérdense ustedes que antes de aparecer las fábricas, los artesanos, los maestros y sus discípulos eran los que se encargaban de proveer de bienes materiales a la sociedad. Eran los artesanos que elaboraban la ropa, los calzados, los propios constructores, ¿verdad? Es decir, esos grupos de artesanos con sus respectivos discípulos, aprendices, llevaban adelante el abastecimiento material de la sociedad, los campesinos, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Con la revolución industrial comienza la producción en serie, comienza
a formarse a lo que después terminará siendo el modelo fordista, es decir, la capacidad de producir más, con costos más bajos también, porque en realidad el modo de producción del sistema capitalista hace que las primeras unidades sean más caras, pero después al producir en serie, cada una de esas unidades va teniendo menos costo, porque lo más costoso es adquirir la maquinaria y hacer las matrices. Después es repetir, es como un mimeógrafo. Bueno, yo no sé si ustedes conocen los que eran los mimeógrafos, pero es decir, lo más costoso es instalar la fábrica, pero después que se empieza a instalar, la ventaja es producir cada vez más cantidad de unidades iguales. Estoy hablando de aquel modelo fordista de producción en serie. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? A ver. Gracias. Bien. Perdón, hay un micrófono abierto. Gracias. Bien. Entonces, él dice, ¿no hemos trabajado todos de acuerdo con nuestras mejores luces y no han trabajado incesantemente muchas de nuestras finas inteligencias para hacer de este mundo mejor? A ver. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto puede apagarlo, por favor? Gracias. Bien. No se han dirigido, decía él, todos nuestros esfuerzos y esperanzas hacia una mayor libertad, justicia y prosperidad, y esta es la clave. Es decir, con el advenimiento del progreso científico, empezó a haber esa sensación de que íbamos a tener una prosperidad rápida, progresiva y constante, que el mundo iba a estar en paz e iba a producir y que todos íbamos a estar mejor de lo que se estaba antes de esta época. Con la guerra, obviamente, todo esto se desplomó, pero además ese proceso de prosperidad, de libertad y de justicia tenía que darse en el ámbito de las democracias liberales. Y el proceso de construcción de la democracia es un proceso lento, es un proceso que requiere etapas. No se sale del absolutismo a la democracia plena, no se sale del totalitarismo a la democracia plena, como lo vimos con Dahl, no se sale de un gobierno autoritario a una democracia plena, porque para que haya democracia tiene que haber instituciones democráticas, y para que haya instituciones democráticas tiene que haber líderes que crean y cultiven los valores democráticos y a su vez, digamos, infundan, propaguen en su electorado esos valores democráticos. Tiene que haber ciudadanos con cultura democrática y eso es un proceso progresivo que requiere, como todo cambio cultural, requiere tiempo. Entonces, no en vano las primeras democracias liberales fueron democracias censitarias, fueron democracias donde solamente participaban quienes tenían prestigio y patrimonio. Y luego, cuando esas élites lograron acordar y mutuamente reconocerse en el plano de la política como adversarios y pudieron en realidad instaurar instituciones democráticas como los parlamentos, recién ahí empieza a andar la democracia y recién a partir de ahí puede empezar a ensancharse la democracia, porque cuando las masas ingresan rápidamente, eso explican muchos de los escritores liberales, cuando ingresan rápidamente, intempestivamente a la democracia, si no conocen las reglas, si no conocen el juego de la democracia y si no tienen líderes convencidos de los valores democráticos, se produce la quiebra y la inestabilidad, como ha pasado en muchos países del mundo. Entonces, esta prosperidad, esta cuestión de justicia, no
que se creía que iba a ser de rápida expansión y no fue así. Entonces, eso también fue una de las causas por las cuales hubo desencanto respecto a los valores de la democracia. Y hubo desencanto también porque las libertades y los derechos que, digamos, postulaban, los derechos políticos y los derechos civiles se postulaban, eran formales, pero no eran de accesibilidad para todos. Entonces, formalmente el hombre era sujeto de derecho, pero prácticamente, materialmente, solo unos pocos podían acceder a ese derecho, porque los demás estaban sometidos por razones de falta de educación, por razones económicas, no podían participar del gobierno democrático. Entonces, todo eso fue generando un ambiente fermental que juzga, Hayek puso en riesgo la democracia. Dice, y si el resultado es tan diferente de nuestros propósitos y en lugar de disfrutar de libertad y prosperidad nos enfrentamos a esclavitud y miseria, en realidad algo está fallando. Estamos dispuestos a aceptar cualquier explicación de la presente crisis de nuestra civilización, excepto una, que el actual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio error y que el intento de alcanzar alguno de nuestros más caros ideales haya, al parecer, producido resultados distintos por completo a los que esperábamos. Y en esa defensa de las definiciones ideológicas propias hay un escaso margen, señala él, para la autocrítica y para analizar la evolución que ha tenido la sociedad. Y esta es otra crítica que también se hace él mismo y que hace el mismo al liberalismo. En realidad, si el liberalismo ha perdido apoyos, si el liberalismo ha perdido adeptos, seguramente es porque no ha podido comprender la evolución que tuvo la sociedad, porque no ha podido comprender cómo funciona la sociedad, no ha podido dialogar con la sociedad. Es decir, el liberalismo impuso un modelo que no tenía un sustento en la base porque no dialogaba con esa base, estaba distanciada de las realidades de lo que le pasaba al pueblo. Entonces, somos muy libres, decía él, somos muy libres, el liberalismo nos da un montón de derechos, pero en ese mundo donde estaba Hayek, en esa Inglaterra donde estaba Hayek, los niños trabajaban como si fueran esclavos, los niños más pobres de los estamentos más pobres. Entonces, habíamos abandonado la sociedad estamental del absolutismo, del medioevo, por una sociedad que ahora es una sociedad de clases, pero donde la distancia entre ricos y pobres era tan grande que hacía peligrar las bases mismas de los principios liberales. Bien. Entonces, ¿por qué la planificación centralizada tiene como corolario el totalitarismo? O sea, ¿por qué necesariamente un proceso de planificación centralizada termina en esto? O lo que va a tratar de demostrar en este libro es la incompatibilidad que hay entre libertad y colectivismo, ¿verdad? Este movimiento en el que entramos con tan grandes esperanzas, decía él, o sea, el movimiento democrático liberal, con tan grandes esperanzas y ambiciones, nos haya abocado al horror totalitario, ha sido un choque tan profundo que nuestra generación, decía él, todavía se rehúsa a aceptarlo. Entonces dice, sin embargo, esta evolución no hace más que confirmar los avisos de los padres de la filosofía liberal que todavía profesamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De alguna manera lo señala que Gran Bretaña y el mundo occidental se ha apartado
de la civilización, aquella que fue construyendo durante 200 años, se ha apartado del sistema de principios y de ideas que fueron marcando el mundo occidental y la libertad política y económica. Se ha apartado de aquello que hacía posible la libertad política y económica. Y muy especialmente, dice, hubo un cambio en las ideas de aquellos países que habían ganado o que habían logrado ese cambio. Y entonces afirma que el éxito del liberalismo justamente es la causa de su fracaso. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico, ¿verdad? Y la difusión de la democracia liberal hizo que las nuevas generaciones lo tomaran como algo natural y dado, no como algo que había que construir permanentemente. Por eso él dice que hemos abandonado, ¿verdad?, el camino de los padres de la filosofía liberal. Tocqueville, bueno, Schmitt, todos aquellos liberales, Locke, perdón, Tocqueville, Locke, los primeros liberales, justamente establecían que había que permanecer, digamos, vigilante de esos principios liberales, porque al tomarlos como algo natural, abrimos las puertas, ¿verdad? Se abren las puertas. Después de 200 años, la gente ya se acostumbra a vivir en ese ambiente democrático y que además no entiende de qué se trata el problema de la democracia, por qué funciona la democracia. Y entonces se vuelve permeable a nuevas ideas y nuevos discursos, que se apropian a veces, dice él, de algunos elementos del liberalismo para poder entronarse en el poder. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, él decía, la libertad. Bueno, la libertad era una conquista de los liberales. Sin embargo, los socialistas toman el término libertad y lo adecuan a sus intereses. Entonces, en aras de la libertad y en aras de los derechos políticos, buscan convencer de los errores o de las falencias o de las debilidades, de las promesas incumplidas del liberalismo para ganar elecciones, para llegar al gobierno, llegar al Estado y transformarlo desde adentro. Entonces, en lugar de hacer la guerra desde afuera, utilizando los discursos de algunos elementos del discurso liberal, logran, decía él, llegar al poder y transformar desde adentro la democracia. Entonces la democracia deja de ser una democracia liberal. Dice que algunos de los mayores pensadores políticos del siglo XIX, como Tocqueville y Lord Acton, nos advirtieron que socialismo significa esclavitud. Hemos marchado constantemente en la dirección del socialismo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en realidad, en la concepción liberal del Estado, en la concepción liberal pura, el Estado es visto como el aparato que administra la cosa pública, de administración pública, y la sociedad es vista o es percibida como un sistema del tráfico de las personas privadas y de su trabajo social estructurado en términos de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado mínimo no es para administrar la cosa pública, pero no es para inmiscuirse en los negocios. Los negocios son cuestión entre privados, los contratos son entre privados, ¿verdad? Entonces, la sociedad es el mundo de lo privado, es el mundo del mercado, es donde yo hago mis transacciones y mis acuerdos de compra y venta de lo que sea, pero sin intervención del Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Simplemente asegurarse que los contratos se cumplan, que los negocios se realicen, o sea, los contratos en el sentido de que establecer leyes para que esas relaciones del mundo privado, y esto es una herencia que nos viene de los romanos, el derecho público y el derecho privado de los romanos. Miren ustedes hasta dónde rastreamos
esos orígenes, ¿no? Es decir, nosotros le debemos mucho al mundo griego, pero también le debemos mucho al mundo romano, sobre todo para ustedes que son estudiantes de Derecho, ¿no? Bien, entonces, si existe un Estado para administrar y hacer las leyes, y existe una sociedad donde se hacen las transacciones de toda naturaleza, ¿cuál es la función de la política en el sentido, dice, de la formación de la voluntad política de los ciudadanos? Es imponer, miren ustedes, los intereses sociales privados frente a un aparato que se especializa en el empleo administrativo del poder político para conseguir fines colectivos. Entonces, en la concepción liberal, ¿verdad? También hay que proteger al individuo, a la persona, al ciudadano, del poder despótico del Estado, porque aunque ese poder esté controlado, aunque ese poder esté equilibrado, es mucho poder. Entonces hay que proteger a ese ciudadano, a esa persona de ese aparato administrativo que además tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por los cuales se logra esto? ¿Cuál es el mecanismo mediante los cuales, bueno, ya Tocqueville lo decía, el equilibrio de poderes? Es decir, al pensar al Estado dividido en tres poderes, uno se controla al otro y cada uno se limita, ¿no? Es decir, entonces, en la concepción liberal de la democracia, en otro de sus libros, a ver si lo encuentro. Aguárdenme en un momentito que se me fue de pantalla, pero es bien interesante. Un libro del que yo les recomiendo, no es muy extenso, de hecho, se llama Derecho, Legislación y Libertad. Y él allí hace una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía. Y entonces, en este volumen 3, habla del orden político de una sociedad libre, o sea, de cómo se organiza políticamente una democracia. Y en el apartado que dice los gobiernos democráticos han quedado reducidos al papel de meros juguetes de los intereses privados. Entonces, él ahí dice, ¿cómo ha llegado a plantearse tal situación? Durante los 2 siglos transcurridos, desde que se produjo la desaparición del absolutismo monárquico y hasta que en el mundo surgió la democracia ilimitada, la restricción del poder gubernamental fue siempre prioritario objetivo de todo el esfuerzo constitucional. O sea, la Constitución como el pacto fundante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el objeto de la Constitución? Limitar el poder político. Los principales mecanismos que paulatinamente se establecieron al objeto de evitar que los gobiernos pudieran hacer uso arbitrario de sus potestades, de esto que yo les decía, ¿verdad? De sus potestades fueron la separación de poderes, la soberanía o supremacía de la ley, el principio de que el gobierno también debiera quedar sometido a la ley, la separación del derecho público del privado y el respeto al proceso judicial. Servían estas medidas el fundamental objetivo de definir y delimitar debidamente los supuestos bajo los cuales el individuo podría ser lícitamente coaccionado. Entonces, esta estructura que propone la democracia, y sobre todo la democracia liberal, es separar el derecho público del privado, evitar que el hombre sea sometido a la coacción del poder político y del poder etático que con el uso y el monopolio de la fuerza puede sojuzgar a las personas. Entonces, en la concepción republicana,
es decir, cuando nosotros decimos, bueno, muy bien, ¿cuál es la concepción republicana de la democracia? Y para los republicanos de la línea usoniana, la política no se agota en la función de mediación, sino que es vista como el elemento constitutivo del proceso social en su conjunto. O sea, uso la política para construir comunidad, para construir sociedad, para construir, un espacio de reflexión, un espacio que define la vida ética de los individuos en la sociedad, un espacio que define el bien común. Un liberal dirá, ¿y quién nos dice lo que es el bien común? ¿Quién nos puede decir? Cada uno tiene una idea del bien común. En definitiva, en una democracia liberal, el bien común queda expresado en una base mínima de acuerdo que está en la Constitución. Después cada uno a lo suyo, siempre con los límites de los derechos de los otros. ¿Dónde están las libertades de los liberales? Están en el límite que nos impone la libertad del otro. Mi libertad es ilimitada mientras no interfiera en los espacios de libertad del otro, ¿verdad? Entonces, esta visión parte es decir, la visión republicana parte del supuesto de que el hombre se torna consciente de su recíproca dependencia y configuran una voluntad común que le lleva a construir una asociación de individuos libres e iguales. ¿Cuál es la libertad? Es justamente la que sale de ese espacio de reflexión. Es una visión muy parecida a los griegos, ¿verdad? Muy griega. Desde esta perspectiva, el Estado sufre una transformación frente al poder administrativo y el interés privado, y aparece la solidaridad como una fuente de integración social. Como vemos, este es un planteo típicamente rusoniano, es decir, el republicanismo está muy pegado a aquella visión que ustedes vieron en el semestre pasado en Historia de las Ideas, me imagino, ¿verdad? Bien, prima la formación de la voluntad política horizontal general orientada hacia el consenso, alcanzado argumentativamente en esos espacios de reflexión. En el fondo de estas perspectivas, esta forma, es decir, lo que hay en esta forma es cómo se conceptualiza al ciudadano. Para los liberales, el estatus de ciudadano viene, miren ustedes, definido por los derechos subjetivos que los ciudadanos tienen frente al Estado. Y en esta línea está Hayek, ¿verdad? En esta línea, los ciudadanos como portadores de derechos subjetivos, el ciudadano entonces debe ser protegido por el Estado mientras persigue sus propios intereses privados dentro de los límites que la ley establece. La ley es el deber ser, en el que todos acordamos cómo debemos organizarnos. Ese es el límite. Además está, por eso dice, es decir, el ciudadano tiene definidos derechos subjetivos. Entonces, vean ustedes la diferencia, ¿no? Con la visión, por eso él dice lo que veíamos aquí, que era incompatible la libertad civil con el colectivismo, porque el colectivismo estaría ahogando, ¿verdad? Estaría ahogando esa posibilidad de disponer de libertad para decidir qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. A ver, que se me fue. Bien. Entonces, en esa visión republicana, en esa visión rusoniana, el hombre puede ser coaccionado. Veamos, los republicanos, a diferencia de los liberales, los derechos entre los que sobresalen los derechos de participación,
y comunicación política son más bien libertades positivas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no garantizan la libertad respecto de coacciones externas. Es positiva en el sentido que puedo ser sometido y obligado a ser libre. Los derechos subjetivos en el liberalismo son derechos negativos, que garantizan un ámbito de opciones dentro del cual las personas quedan libres de coacciones. Esto es Locke, esto es liberalismo puro. Es decir, ¿por qué son derechos negativos? Porque el Estado, yo puedo hacer todo lo que no está prohibido, pero el Estado puede hacer, es decir, puede hacer determinadas cuestiones, vigilar que en mi espacio de libertad y en el uso de mis derechos, yo no invada los derechos de los demás. En cambio, en la visión rusoniana y republicana, los derechos quedan subordinados al bien común, no como delimitaciones de los derechos de lo que realiza toda la sociedad. En realidad, la enajenación, es decir, significa la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera. Se puede, decía Rousseau, obligar al ciudadano a ser libre. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad prima el interés común sobre el interés individual. Para un liberal, para una democracia liberal, los derechos individuales son los que tiene que proteger el Estado. El derecho al espacio individual de la persona antes que el colectivo. Si el individuo, por el interés colectivo, está siendo lesionado en sus derechos, el Estado debe garantizar, proteger y realizar esos derechos individuales. En cambio, en una visión republicana y rusoniana, cuando los derechos están amenazados, digamos, los derechos del bien común, de la comunidad, al hombre, al individuo, hay que obligarlo a ser libre. ¿Cómo es libre el hombre? Realizando aquello que favorezca el bien común. Esto es muy también griego, ¿no? Muy de la democracia griega. Bien, sigamos entonces con nuestro autor. Ya estoy con ustedes. A ver. Esto ya lo vimos. Dice, hemos abandonado, en ese análisis que él hacía, rápidamente las ideas de Adam Smith, de Hume, de Locke, de Milton, pero también hemos abandonado una de las características de la civilización occidental, cómo se ha desarrollado a partir de sus fundamentos establecidos en el cristianismo y por Grecia y por Roma. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de ese giro que tuvo la humanidad en el Renacimiento, ese giro copernicano que colocó al hombre en el centro o recolocó al hombre en el centro del universo. Por eso hace también un mea culpa al interior del liberalismo en el sentido de que se atribuye a la izquierda la situación que se estaba viviendo y no se hace un análisis de las diferencias y disputas al interior del propio liberalismo, de los conflictos del propio liberalismo. Dice, no solo el liberalismo de los siglos XIX y XVIII y XIX, sino fundamentalmente el individualismo que hemos heredado de Erasmo, de Cicerón, de Tácito, de Pericles y de Tucídides, se han abandonado progresivamente. Y aquí hace mención al individualismo, porque el liberalismo tiene también como uno de sus presupuestos el individualismo, al revés o a diferencia del el republicanismo o el socialismo que, digamos, sostienen la propiedad colectiva, es decir, el colectivismo. Por eso él dice que el éxito del liberalismo es la causa de su fracaso.
¿no? Porque el progreso dependía del avance de nuestro conocimiento de las fuerzas sociales y de las condiciones más favorables para que éstas operasen en forma deseable. Y no hemos, dice él, avanzado en ese conocimiento, hubo una evolución de la sociedad, hubo un cambio en la sociedad, no lo supimos leer, no lo supimos interpretar y nos está pasando esto. Hayek afirma que a pesar de todo, no existe un determinismo histórico, y vuelvo a insistir en esto, él confía que estas cuestiones se pueden revertir si sabemos analizar con honestidad los acontecimientos, lo que ha pasado. Y él hace justamente referencia a un dirigente nazi que dice, describió la Revolución Nacional Socialista como un contrarrenacimiento y dice, estaba más en lo cierto de lo que supuestamente de lo que probablemente suponía. Es decir, en realidad hay un contrarrenacimiento porque vuelve a sacarse del centro de las políticas y de los derechos las libertades y al individuo, ¿verdad? Ha sido un paso decisivo en la ruina de aquella civilización que el hombre moderno vino construyendo desde la época del Renacimiento y que era sobre todo una civilización individualista. Bueno, un opositor del capitalismo y de las ideas liberales dirán que ese individualismo ha sido construido por el capitalismo para tener a un individuo aislado con el cual poder negociar. Explico esto. Muchos autores que analizan la evolución del capitalismo dicen que no hubiera podido avanzar sin este individualismo. Porque con este individualismo el individuo es capaz de establecer tratos y contratos. Entonces, contrata la mano de obra de sus empleados en un marco individualista, en un contrato individualista, ¿verdad? Entonces, por eso dicen que el capitalismo tiene en el liberalismo la versión política del modelo de organización social que necesita para prosperar en sus negocios, ¿verdad? No podría construir ese mundo si no hubiera posibilidad de contratos que fueran de porte individualista y no colectivista. Entonces, tampoco podría en un escenario colectivista avanzar porque el colectivismo supone la propiedad colectiva del material, ¿verdad? De los bienes. Entonces, es opuesto, obviamente, al individualismo. Hoy dice, el individualismo es una palabra mal vista y ha llegado a asociarse con egocentrismo y egoísmo. Sin embargo, él dice que ese individualismo es necesario para construir democracia, porque la democracia reside en la soberanía del pueblo, y la soberanía del pueblo requiere de la expresión individual de todos los intereses e incluso de la libertad o no de poderse asociar para representar esos intereses. Entonces, no es egocentrismo ni es egoísmo, sino que es justamente el presupuesto para que funcione la democracia, para que funcione, para que el ciudadano, que es el soberano, encuentre una forma de expresión y canalización de sus voluntades y de sus intereses. Además, no es egoísmo porque justamente los liberales sostienen que las libertades de los demás limitan las propias libertades del individuo. Pero el individualismo del que hablamos, contrariamente al socialismo y a las demás formas de colectivismo, no está en conexión necesaria con ellos. Solo gradualmente, dice, podremos a lo largo de este libro aclarar el contraste entre los dos principios opuestos, entre individualismo, o sea, principios liberales y colectivismo. Ahora bien, los rasgos esenciales de aquel individualismo al que se refiere
que con elementos aportados por el cristianismo y la filosofía de la antigüedad clásica se logró plenamente por primera vez durante el Renacimiento y ha crecido y se ha extendido después en lo que conocemos como civilización occidental europea. ¿Cuáles son esos rasgos a los que refiere Hayek? El respeto por el hombre individual como hombre, es decir, como persona, el reconocimiento de sus propias opiniones y gustos como supremos en su propia esfera, por mucho que sea esta muy estrecha, es decir, el reconocimiento de la libertad del hombre a elegir. Esto solo es posible bajo el supuesto del individualismo. No está atado a los demás. La creencia en que es deseable que los hombres puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones individuales. Por eso él dice que planificación centralizada, que colectivismo es opuesto a individualismo y a libertad en el sentido liberal, porque cuando a mí me planifican la vida económica del país y cuando a mí a ver, en esto él es muy mesurado, él no niega la planificación, porque no se olviden que él es un economista, y los economistas nos hablan de la necesidad de prever, de la necesidad de establecer proyecciones para la estabilidad económica de las naciones. Pero él a lo que se opone, digamos, es a la planificación que coarta la libertad. Él quiere planificación si esa planificación sirve para hacer más libres a los hombres, ¿verdad? No una libertad, o sea, no una planificación que elimine la competencia, porque él dice, en una democracia el principio de competencia también tiene que estar vigente, no solamente competencia en el mercado, también competencia en lo político, competencia en lo social. Entonces, cuando yo planifico, estoy coartando libertades. Por ejemplo, hay países donde planifican las matrículas universitarias, porque hacen un análisis del mercado y, bueno, la sociedad esta soporta tanta cantidad de médicos. Más allá de eso, no, estamos invirtiendo en la formación de médicos que luego no van a tener lugar en el mercado, en lugar de puestos de trabajo. Bueno, si uno lo mira fríamente, podría llegar a decir, bueno, no está del todo errado. Esto es lo que dice muchas veces Hayek, ¿no? Que muchos liberales de alguna manera dan por bueno algunos principios del socialismo. Y no porque sean liberales o socialistas tenemos que negarlos. A veces hay que llegar a un mix. Pero él dice, a ver, la planificación siempre y cuando no ahogue la competencia. Yo quiero planificación si es necesario planificar para asegurar la competencia en el mercado de bienes y en todo tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, si yo quiero ser médico y a mí el Estado me dice, mire, usted no puede ser médico, tiene que ser bailarina, porque nos faltan bailarinas, pero nos sobran médicos. Ahí, esa es una libertad del tipo rusoniano. Me coartan mi espacio personal en función del bien común. Es un típico ejemplo. En cambio, si yo quiero ser médica, así haya 1000 médicos y yo después me tenga que poner a trabajar atrás de un mostrador, un liberal me dejaría hacer la carrera. Claro, que ahí hay ese balance, porque la plata que sostiene, en este caso nuestro, la universidad es de todos. Entonces, hasta podríamos llegar a justificarlo, pero ¿se dan cuenta de lo que yo les quiero explicar? ¿Cómo es este balance? Bien. Acá entonces, digamos, lo que él decía al comienzo, en la introducción, se repite, que la historia se repite, pero incorporando cambios que el devenir de los acontecimientos imprimen a la sociedad. Si no lo sabemos leer, si no lo sabemos mirar en clave política, volvemos a caer, digamos,
en los problemas. Esa es una diferencia que surge entre el liberalismo y el conservadurismo, por ejemplo, en el interior del Partido Demócrata. Claro, porque él dice que las ideas liberales, tal cual eran concebidas en Inglaterra, cuando cruzan el océano y llegan a Estados Unidos, se mezclan con el conservadurismo. Y el liberalismo además pasa a ser, no va a tener el mismo significado que tiene en Inglaterra, sino que va a ser cooptado por ciertas tendencias de izquierda que no pudieron prosperar, porque en Estados Unidos no existen partidos de izquierda como en Europa, pero aparece de alguna manera camuflado bajo el paraguas del liberalismo, pero que termina negociando o coaligando o aceptando de alguna manera algunos principios conservadores. Para él, el liberalismo es opuesto al conservadurismo. El conservadurismo defiende el statu quo. El liberalismo protege las libertades individuales para avanzar. Eso es lo que postula Hayek, ¿verdad? Bien. Independencia y libertad, dice, son palabras tan gastadas por el uso y el abuso que se duda en emplearlo. Esto ya lo vimos. El socialismo, dice, tomó la libertad como bandera, pero la sometió a la voluntad general, al estilo rusoniano, estableciendo, ahí va, la supremacía de la igualdad sobre la libertad. Ahí hace otra observación. En la democracia liberal, entonces, es un Estado al que el ciudadano le pide la menor intervención posible en los asuntos privados. Un Estado que es ahora, después de las primeras etapas del liberalismo, puede llegar, y de hecho interviene en la vida social, pero siempre para asegurar la libertad y la competencia. En cambio, en el caso de la libertad en el sentido rusoniano, es igual, es decir, es sinónimo de igualdad. La cuestión es, en el liberalismo prima la libertad sobre la igualdad. En el socialismo y en la versión republicana rusoniana prima la igualdad frente a la libertad. Un liberal te podría llegar a aceptar igualdad en el comienzo, igualdad de oportunidades al inicio, después cada quien según sus métodos. Un liberal te dice, por ejemplo, si hay frutas en un árbol, esas frutas es de todos, ¿verdad? Pero si yo me tomo el trabajo de sacar la fruta, entonces esa fruta me pertenece, porque allí yo puse trabajo para tenerla. Y es decir, la puedo consumir porque puse mi trabajo para ganármela mientras los otros me miraban. Un socialista te diría, ese árbol es de propiedad colectiva. Si tú bajas una fruta, 2 frutas o 3 frutas, no son de tu propiedad, es de todos. Es decir, hay que compartir, es el principio de solidaridad. ¿Entienden? Por ahí vienen un poco en forma muy esquemática y muy gráfica las libertades. Entonces, el socialismo, por ser abiertamente una reacción contra el liberalismo de la Revolución Francesa, ganó la aceptación general bajo la bandera de libertad. Rara vez se recuerda que el socialismo fue en sus comienzos francamente totalitario, nos dice Hayek. Luego advierte que tuvo que cambiar ese perfil totalitario, ¿verdad?, para ser más aceptado por la gente, y esto convenció a muchos liberales, dice, que legitimaron la libertad personal, que legitimaron este discurso. Y él advierte justamente, como buen liberal que es, el peligro que significa la intervención del poder político y del Estado y del gobierno en las esferas de la vida de las personas, en las que apenas van a tener espacio para su libertad.
En concreto, se plantea dónde quedaría la libertad individual de las personas para decidir dónde quieren trabajar o qué quieren producir si esto está planificado centralmente. Otra palabra a la que él analiza es tolerancia. Dice, tolerancia es quizás la sola palabra que todavía conserva plenamente el significado del principio que durante todo este periodo floreció y que solo en los tiempos recientes ha decaído de nuevo hasta desaparecer por completo con el nacimiento del Estado totalitario. Bueno, esto también forma parte de la cultura política democrática. Es decir, la capacidad de tolerar las diferencias, la capacidad de tolerar las discrepancias, la capacidad de tolerar que otro piense distinto que yo y que lo exprese. Obviamente, esa tolerancia es propia de la democracia y en los estados que han avanzado hacia el totalitarismo, esa tolerancia ha sido sojuzgada. Dice, la transformación gradual de un sistema organizado rígidamente en jerarquías, en otro donde los hombres pudieron al menos intentar la forja de su propia vida, donde el hombre ganó la oportunidad de conocer y elegir entre diferentes formas de vida, está asociada estrechamente con el desarrollo del comercio. Miren, esto es increíble porque... Increíble digo, porque como a lo largo de la historia las cuestiones se repiten. Esto nos está hablando de alguna manera de una breve descripción del itinerario de cómo se había salido del antiguo régimen, del ancien régime, de aquel orden político del absolutismo, y dónde comenzó a vencerse esa centralidad absolutista. En las ciudades del sur de Europa, ¿verdad? En las ciudades del Mediterráneo, esas pequeñas ciudades-estado, donde, como Barcelona, por ejemplo, como Venecia, yo qué sé, como tantas otras, que florecieron gracias al comercio. Entonces, y se hicieron ricas gracias al comercio. Entonces, esas, digamos, ciudades fueron las que fueron generando un sector social rico, poderoso, en base burgués, porque vivían en los burgos, vivían en las ciudades, de ahí viene lo de burgués, que se enriquecieron en función y en base al comercio. Bien, luego esos estamentos, porque todavía no eran sociedades de clase, esos estamentos propugnaron por tener cuotas de poder político, porque ellos eran los que sostenían al monarca con sus impuestos, ¿no? Entonces, esa transformación gradual, digamos, hacia el individualismo y hacia la libertad, fue justamente impulsada por el desarrollo del comercio y por el desarrollo del sistema capitalista, que es, digamos, la versión en la economía, la versión del liberalismo, ¿verdad? Está el liberalismo político y está el liberalismo económico, que se nutren unos a los otros, o que se sostienen unos a los otros. Desde las ciudades comerciales del norte de Italia, la nueva concepción de la vida se extendió con el comercio hacia Occidente y el norte a través de Francia y el sureste de Alemania hasta los Países Bajos y las Islas Británicas, enraizando firmemente allí donde un poder político despótico no la sofocó. Vuelve a describir, ¿verdad?, cómo, digamos, cómo ese progresivo avance hacia la libertad individual propició el progreso y el desarrollo económico y el desarrollo de científico. Dice Hayek, el más fatal de estos acontecimientos, preñado de consecuencias y todavía no extinguida, fue la sumisión y destrucción parcial de la burguesía alemana por los príncipes territoriales de los siglos XV y XVI, que, digamos, ustedes lo habrán estudiado en historia,
cómo ese sector todavía de la monarquía había resistido su desplazamiento y provocó, bueno, lo que él describe. Bien, esa expansión económica y prosperidad que avanzó hacia los Países Bajos y hacia Gran Bretaña, disfrutó por largo tiempo de su más completo desarrollo. Y por primera vez, dice, logró una oportunidad de crecer libremente y servir de fundamento a la vida política y social de estos países, de los Países Bajos y de Gran Bretaña. Y desde aquí, después, en los siglos XVII y XVIII, comenzó de nuevo a extenderse en una forma más plena hacia Occidente, hacia Oriente y al Nuevo Mundo, y al centro del continente europeo, donde unas guerras devastadoras y la opresión política habían ahogado en las primeras etapas la expansión esta. Entonces, de todo este moderno periodo de la historia europea, el desarrollo general se dirige entonces, ¿cuál es la clave? La libertad del individuo de aquellos lazos que lo forzaban a seguir las vías de la costumbre, de la servidumbre, el precepto en la prosecución de sus actividades ordinarias, el reconocimiento consciente de lo que el individuo es. Entonces, la posterior elaboración de unos argumentos consecuentes en favor de la libertad económica ha sido el resultado, dice él, de un libre desarrollo de la actividad económica que fue el subproducto espontáneo e imprevisto de la libertad política. ¿Qué quiere decir? Que aquella libertad política que proclamó los derechos políticos y los derechos del ciudadano fue el presupuesto para el desarrollo capitalista moderno. El individuo libre de ataduras, el individuo eligiendo su propio destino. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en esa visión liberal, el presupuesto de la libertad política es la libertad económica. Y para eso necesito una democracia liberal en el sentido que lo plantean los liberales más puros. Con la evolución de la democracia, es verdad que muchos liberales, es decir, que se fue abandonando aquel esquema liberal puro del Estado mínimo, del Estado no interventor, del Estado que solamente proporcionaba servicios básicos, ¿no? Y se fue admitiendo cierto grado de intromisión del Estado en los negocios públicos. Un ejemplo claro fue el modelo keynesiano, ¿verdad? La intervención del Estado en la economía para promover la demanda en momentos en que había depresión. Aquello de que si era necesario hacer un pozo en la calle que estaba sana, pero hacer un pozo, había que hacerlo porque él, es decir, de esa manera le aseguraba el trabajo al que hacía el pozo y el trabajo al que rellenaba el pozo. Por lo tanto, Keynes decía, es cuesta más una persona desocupada que hacer, digamos, que el Estado genere demanda, que el Estado genere empleo. Entonces, el modelo keynesiano, es cierto que existen, en el análisis keynesiano después se dieron 3 modelos de democracia de bienestar, la democracia de mercado, la democracia social, como la de Suecia, y después algunas combinaciones, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se aplicó la intervención del Estado con el New Deal de Roosevelt, pero hasta nivelar, ¿verdad? Hay una planificación, hay una intervención para asegurar la competencia, para evitar la crisis en la desocupación. Bien. A ver. Dice, también el desarrollo de la ciencia fue posible como consecuencia de la ruptura
de todo lazo de vasallaje, sumisión a preceptos religiosos y políticos dominantes que sumían a la población a los designios e intereses de estamento privilegiado. Y él dice, bueno, en realidad, con la emergencia, con el surgimiento del liberalismo, al hombre también se lo liberó de aquel oscurantismo que le imponía la religión, es decir, también se democratizó de alguna manera el conocimiento, el acceso al conocimiento. Acuérdense que en la época medieval y aún en el absolutismo, la lectura no era patrimonio de la ciudadanía como lo es ahora. A nosotros se nos parece algo muy natural, es eso de lo que decía, ¿verdad? Entonces, gracias a la expansión del liberalismo, es decir, el hombre se despojó de aquellos miedos que le imponía la religión como una suerte de dominación utilizada como un instrumento político de dominación a través de un mecanismo no agresivo, digamos. A ver, utilizar a la fe para dominar era una manera mucho más eficaz que usar la fuerza y la violencia, dominar las almas y los espíritus, ¿verdad? Ahora, en realidad, en cuestiones relativas a cómo ve Hayek a la democracia, la ve como un específico método en virtud del cual podrían ser establecidas las necesarias decisiones políticas y ninguna relación tenía con cuáles deberían ser los objetivos que el gobierno debería propiciar. O sea, utilizar a la democracia como un método para elegir, ¿verdad? Para decidir quiénes van a ser los liderazgos, quiénes van a ser los gobernantes, pero no para establecer objetivos. Los objetivos son los del liberalismo: mantener la libertad individual, el respeto a la propiedad y la paz en lo posible para asegurar el progreso. A ver. Y prueba de esto que yo digo está en alguna afirmación que dice que la facultad inventiva del hombre no fue menor en los periodos anteriores, lo demuestra dice, la multitud de ingeniosos juguetes automáticos. Da Vinci, por ejemplo, y otros artificios mecánicos, cuando la técnica industrial estaba aún estacionada. Pero sin embargo, el desarrollo, la expansión de algunas industrias como la minería o la relojería no estaban sujetas a intervenciones restrictivas. Quiere decir que en esos espacios donde no se introdujo la persecución o la limitación de la libertad, pudo prosperar el conocimiento. Muchas veces ese conocimiento prosperó a escondidas del poder político y muchas veces los científicos fueron perseguidos por eso, incluso muchas veces tildado de brujos, vamos a decir, ¿no? Bien, pero los escasos intentos para un uso industrial más extenso de las inversiones mecánicas, algunas extraordinariamente avanzadas, fueron pronto cortados, dice, y el deseo del conocimiento quedaba ahogado cuando las opiniones dominantes obligaban a todos. Se permitió que las creencias de la gran mayoría sobre lo justo y lo conveniente cerrasen el camino al innovador individual. Es decir, el conocimiento y el talento individual solo pudo progresar cuando hubo vía libre para el hombre. Solo cuando la libertad industrial abrió la vía libre al conocimiento, solo cuando pudo ser intentado, dice, si se encontraba alguien capaz de sostenerlo a su propio riesgo y debe añadirse no a través de las autoridades oficialmente encargadas del cultivo del saber, la ciencia hizo los progresos que en los últimos 150 años, o sea, respecto a lo que estaba escribiendo él, han cambiado la faz del mundo, como ocurre tantas veces. Entonces, lo que el siglo XIX añadió al individualismo del periodo precedente fue tan solo, miren ustedes, la extensión
de la conciencia de libertad a todas las clases, es decir, cuando se democratizó la idea de libertad. Entonces, y no hay duda que el resultado sobrepasó los más impetuosos sueños del hombre. En el comienzo del siglo XX, el trabajador había alcanzado en el mundo occidental un grado de desahogo material, seguridad e independencia personal que difícilmente se hubieran tenido por posibles 100 años antes. Entonces, claro, si nosotros vemos al trabajador de ese entorno con respecto a otros de siglos pasados, podríamos decir, es libre y puede decidir. Ojo, no nos llamemos a engaño. Mientras no avanzaron las normas laborales, el trabajador que vivía en las fábricas, que trabajaba en las fábricas, lo hacía en condiciones prácticamente de esclavitud, porque por lo menos el aprendiz de la época medieval o de la época anterior del anciano régimen, tenía asegurado el techo y la comida en la casa de su maestro, no así el trabajador, que muchas veces en las fábricas, en los primeros desarrollos industriales, cuando no había avanzado la conquista de los derechos de los trabajadores, no había licencias, no había seguros médicos, no había jornadas, las jornadas de trabajo eran extensísimas, se trabajaba en unas condiciones pésimas, trabajaban los niños, no estaba regulado el trabajo. Entonces, en realidad, a veces por las condiciones de vida eran mucho más esclavos que en el periodo anterior, cuando su señor o su maestro les daba un cierto ámbito de protección. Entonces, no es ni tan blanco ni tan negra las cosas, ¿no? Sí es cierto que potencialmente el liberalismo y el individualismo fue la llave para entrar a esas oportunidades, pero solo potencial e idealmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en esas condiciones precarias y muy malas en las cuales se desarrollaron las primeras etapas del capitalismo, de la revolución industrial, las conquistas que paulatinamente fueron ganando en los movimientos obreros no hubieran sido posibles si no hubieran estado inscritos en un marco de democracias liberales. Era impensable, ¿verdad?, que ello aconteciera si no había un espacio de libertad democrática. Bien. Dice, lo que en el futuro se considerará probablemente como el efecto más significativo y trascendental de este triunfo es el nuevo sentimiento de poder sobre el propio destino, la creencia en las ilimitadas posibilidades de mejorar la propia suerte que los triunfos alcanzados crearon entre los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para un liberal prefiere darme la libertad de morir de hambre que tener garantizada la comida sin poder yo elegir qué comer. Esto lo digo en una forma muy grotesca para ilustrarlo gráficamente. ¿Qué quiere decir? Que probablemente sin ese ámbito de libertades consagradas en la revolución liberal no hubiera habido posibilidad de que muchos seres humanos progresaran en sus derechos, en sus bienes, en su bienestar material. Bien, a ver, antes de terminar, a ver si me quedó algo por decir. Dice, a ver si voy a algo más. Esto ya lo vimos. Bueno, vuelvo a decir, hay en Hayek una fuerte crítica, por las razones que ya dije, a la planificación centralizada. Y él cita a Mannheim diciendo que la humanidad tiende cada vez más a regular su vida social entera, aunque jamás ha intentado crear una segunda naturaleza. Entonces, a ver.
¿Qué sucedió entonces cuando el liberalismo no fue capaz de leer las claves de lo social? Pasó esto, la decadencia de las democracias liberales, el avance del socialismo y la emergencia de sistemas totalitarios. Por lo tanto, ¿qué es la democracia liberal? ¿Sí? Bueno, dale, me voy. Nos vemos la clase que viene. Es cierto, no me di cuenta la hora que era. Cualquier cosa me mandan mensajitos por si hay alguna duda. Dale, que disfruten. Nos vemos. Chao.